Buenos días, ingeniera Sofía Espín, ¿me escucha? Sí, muy bien. Buenos días, estimado Nelson. Ya estamos en vivo y en directo, la estamos viendo, la estamos observando y la estamos escuchando. Gracias por su tiempo para conversar sobre todo lo que está pasando ahora mismo en el país y me gustaría empezar precisamente por esto, por lo que la reacción del gobierno, bueno, el gobierno y también la banca, porque una de las cosas que salió ayer a la luz fue la reacción de la banca, de Asobanca, a su idea, a su propuesta, a la alternativa a no subir el IVA, sino cobrar impuesto a los excedentes de las ganancias de los bancos, así como el impuesto a la salida de divisas. Ingeniera, bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Nelson. Bueno, yo realmente creo que de la Asobanca no se podía esperar otra cosa. Normalmente ellos quieren que el resto del país arrime el hombro, pero a ellos no les gusta arrimar el hombro. Claro. Sin embargo, en este momento, quien tiene que pagar el peso de la crisis son los que más han ganado. Y ellos son de los grupos económicos que más han ganado. De la información que tenemos, los últimos 2 años del gobierno de Lazo llegan a utilidades por 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pagar más impuestos? Son los que más han ganado. Claro, Uno de esos grupos es la banca, pero no es el único. Los claro. otros también podrían poner un impuesto a esas utilidades extraordinarias, por ejemplo, las farmacéuticas, para colaborar en esta lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Ingeniero, y entramos en una discusión de como de que quién tiene la razón o a quién le damos la razón o cuál es la mejor fórmula, porque si comparamos, el impuesto podría ser, si es que llegaran a coger sus propuestas, es a la ganancia neta, ¿verdad? Es lo que entiendo, la ganancia final, que es lo que el banco podría decir mi plata, ¿no? Que irónicamente es ganancia por los depósitos que uno termina haciendo o los créditos que hacen con la plata de uno. Es un sistema bastante raro, pero es así, entonces la ganancia termina siendo eso. ¿Les molesta eso? Entonces la discusión es, qué pena que les quiten plata a esa ganancia pura de ellos, pero no se fijan en qué pena que nos quiten en cambio la ganancia de nosotros, que termina siendo mucho menor. Ah, por supuesto. Mire, una de las cosas que nosotros observábamos es que el primer proyecto económico urgente que manda el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, y me parece que lo conversábamos con usted, era para perdonar Así multas, es. intereses y recargos de el pago al impuesto a la renta y otros pagos más. Entonces, lo primero que hacía el presidente Noboa era solidarizarse con los grandes empresarios del país. ¿No? Es lo primero que hace, Claro. remisiones a pesar de que era la quinta remisión que han recibido los grandes empresarios del país. Pero resulta que en el momento en que ya reconoce que requiere recursos, ahí no les dice, vean, así como les he perdonado, ahora paguen un impuesto extraordinario a esas utilidades, sino que inmediatamente quiere echar mano de la clase media y las clases populares del país con un impuesto recesivo, con un impuesto que golpea directamente a la familia ecuatoriana, que ya lo hizo Moreno y que ya lo hizo Lazo. No olvidemos la ley impuestera de Lazo, que aumenta el pago del impuesto a la renta a la clase media básicamente del país. Entonces, es otro golpe más. ¿Cómo así? Deben pagar los que más han ganado, esos son los que deben pagar. Entonces, hay varias medidas, no es la única que hemos dado, Así el es. tema de la banca. También, por ejemplo, el aumento al impuesto a la salida de divisas, al ISD, volver a los niveles que los teníamos en la época del presidente Correa, también nos daría un ingreso importante y eso haría que no tengamos que subir el IVA al 15%. Ahora, ¿qué posibilidades hay que esto se dé? Las dos cosas. La posibilidad de que el presidente logre su cometido para que el proyecto se termine aprobando en la Asamblea, porque ya tengo entendido que está avanzando, ya está en la comisión, habrá que ver cuándo va el primer debate. ¿Y qué oportunidades hay de que en cambio acojan sus propuestas? Mire, de lo que nosotros hemos sondeado dentro y hablado dentro del Parlamento, Ajá, no habría votos ya, para subir el IVA. ya. Eso es lo que hasta el momento conocemos. La bancada del Partido Social Cristiano ha dicho que tampoco está de acuerdo con aumentar impuestos. Ya, Lo ha dicho con mucha claridad. sí. Sin los votos de la Revolución Ciudadana y los votos del Partido Social Cristiano, ese proyecto de ley no pasaría, no Ya, llegarían a esos 70 votos. Se suma también los 5 votos de la bancada de Pachacutic. Entonces no ya. tendrían los votos. Entonces Ujú. tienen que haber otras alternativas. Tienen que haber otras alternativas que además lo pide el pueblo ecuatoriano, querido Nelson. Claro. No es solo un pedido de la RC, del Partido Social Cristiano.
lo pide el pueblo ecuatoriano. O sea, ¿hasta cuándo seguimos pagando? Claro. Una crisis que no hemos nosotros generado. Ujú. La crisis la generan dos gobiernos neoliberales, el gobierno de Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, por el momento, no tienen los votos para pasar esta medida. ¿Y cómo reacciona la asamblea, usted, asambleísta, cuando vemos un ministro que básicamente nos chantajea? Porque aquí, y incluso el comunicado de la Sobanca me sonó también a mucho chantaje. Yo decía ayer en el noticiero, ¿y cómo hacemos nosotros los ciudadanos para chantajear al gobierno o cómo lo presionamos, ¿no? Porque decía el ministro, si no se sube el IVA, no vamos a ver, vamos a tener problemas para pagar los sueldos. Eso es gravísimo. No se dan cuenta de las declaraciones y toda la especulación que se genera. Y luego la Sobanca dice, cuidado, me suben el impuesto que yo ya no empiezo a dar crédito. Le restringo el crédito a la gente. Y yo decía, ¿y nosotros cómo hacemos? O sea, si nos sube el IVA, lo sacamos, vamos a las calles, vamos a la manifestación. Nos llaman terroristas y a la cárcel. Así es, querido Nelson. La verdad es que el ministro tiene que ponerse de acuerdo. Primero dijeron que se requería este aumento del impuesto al IVA para financiar la guerra, ¿no? Los Así es. grupos de delincuencia organizada. Luego dijo que se requería para una parte para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, que inmediatamente el CONGOPE sacó un comunicado diciendo, no funciona así, señor Así es. ministro. Usted no nos puede atar nuestros recursos a algo que sube y baja, que el IVA puede subir y bajar el monto de La recaudación. recaudación, exactamente. Y por último, dijo que si no hay impuesto al IVA, entonces no paga los sueldos. ¿De qué estamos hablando? Ajá. ¿No decían en campaña que con un manejo honesto y responsable de las finanzas públicas se podía salir adelante? Y que con manos limpias y cero corrupción se podía salir adelante. Ujú, Entonces, haga lo que prometió. ujú. El gobierno nunca dijo en campaña que iba a subir el IVA. Dijo que iba a traer las reservas internacionales. Así es. Traiga las reservas 1500. internacionales. Por ejemplo, esa es una posibilidad. Que además en ¿Qué Suiza, hizo pues, que cambie eso? ¿Por qué cambió? Porque decían que se podía, ahí decían, no, no se puede, pero un poquito, no voy a decir así, y ahora no. ¿Qué hace, ingeniera Sofía Espín, que un gobierno o que un político en campaña diga una cosa y ya la realidad termina siendo otra? bueno, eso es lo que siempre ocurre, ¿no? A excepción de la Revolución Ciudadana y el presidente Correa, que lo que prometía lo cumplía, hemos visto dos gobiernos y con este tres, no quiero generalizar porque todavía Claro, está falta, estamos empezando, hablando claro. de un gobierno que recién tiene un mes y medio, no podemos ya terminar de jugar, pero al menos los dos gobiernos pasados ofrecieron cosas que jamás cumplieron e incluso cambiaron lo que dijeron en campaña, no, no hable del de Moreno, no hablemos, porque él Claro. propuso continuar con el modelo progresista de la Revolución Ciudadana y lo que hizo fue todo lo contrario. En el caso de Lazo también fue tremendo, ¿no? Tantas ofertas de campaña que tuvo y que luego simple y llanamente jamás las cumplió. Pero yo sí creo que el pueblo ecuatoriano, ¿no? Yo veía como el presidente Noboa, cuando quería que aprobemos el primer proyecto económico urgente de ley, decía, presiona a tu asambleísta. Claro. Eso nos, presiona a tu asambleísta para que se apruebe este proyecto de ley porque va a generar empleo. Bueno, ahora también hay que decirle a la ciudadanía, presione a su presidente, que Claro. cambie de medida, porque es una medida que golpea el bolsillo de la familia ecuatoriana en el momento en que tienes que pagar más por lo que compras. Es Ujú. decir, ahora vas a comprar menos. Claro. Eso hace más pobre a la gente, Claro. hace más pobre a las clases populares, hace más pobre a la clase media. ¿Y hasta cuándo paga la clase media los platos rotos por mala decisión de los ricos que han gobernado este país? Entonces, hay que Claro, presionar al gobierno por supuesto, y que cambie de además, medida. dígame, además, Sofía, que no hay garantías porque hay una evasión tremenda de que nos cobren, porque al final el empresario, la empresa, la industria no paga el IVA, nos la cobran a nosotros. O sea, tal vez pagará en otros rubros, pero el producto final que graba ese IVA, que lo cobra la industria o que te lo ponen en las perchas, no lo paga el comisariato. El comisariato te lo cobra y luego la empresa lo reportará. Pero, y aquí viene otro detalle, pues, ¿y si no lo reporta? Estamos engrosando la ganancia para otras personas y ni siquiera para el fin que uno quiere, porque evasión existe. Bueno, el IVA siempre lo va a terminar pagando el ciudadano ecuatoriano. Total. Las clases medias, las clases populares. No, no es lo mismo, ¿no? El pago del IVA para una persona que tiene un salario básico, que le suben del 12 al 15%, que una persona que tiene un salario de $10.000. Claro. Entonces, por eso es básicamente golpea a las clases medias, a la ciudadanía y a las clases populares. Es un impuesto recesivo. Usted
consume menos. Lo que compraba ya no lo va a poder comprar en la misma cantidad. No es correcto. Entonces, lo que tiene que hacer el señor ministro es buscar otras fuentes de financiamiento que existen. Por Ujú. ejemplo, una moratoria a cerrar el ITT, ¿no?, de un año, de 2 años, aprovechando Ok, el perfecto. precio internacional del petróleo y podría seguir teniendo ese ingreso. Por ejemplo, negociar las concesiones telefónicas que por lo bajo van a tener un ingreso de 1.000 millones de dólares y no tendrían que acudir a este aumento del impuesto O sea, al hay IVA. chances, hay Hay formas. posibilidades. No es No como nos solamente dicen, la uff, no Revolución hay. Ciudadana ha propuesto, el Partido Social Cristiano, las organizaciones sociales, la CONAIE, han propuesto alternativas. Escucha al pueblo, Claro, señor presidente. Así claro. como nos decía a nosotros, ¿no? No presionemos al gobierno nacional porque cambie de medida. Esta no es una medida correcta en este momento de tanta pobreza en el país. Ingeniera, otra cosa, porque la gente a veces no comprende y enseguida la comparativa es que, pero Correa hizo 14% en el terremoto, pero el tema fue temporal. Acá no hay una temporalidad. De hecho, ya el ministro ha salido a decir, no, no, que temporal, no, hay que clavárselo directo y que quede permanente porque para colmo es una medida del FMI que no se ha podido cumplir, ¿ah? Bueno, eso es, ya estamos acostumbrados, ¿no? Y como usted decía, el chantaje. Finalmente todo golpea la dolarización. Ya cuando no tienes a dónde más acudir, vas ¿no?, a la vieja confiable. La dolarización se va a ver golpeada si no subimos el IVA. Claro, Entonces, también. basta de eso, ¿no? Tengamos posiciones correctas, sensatas, apegados a los números, ¿no? En ese sentido, la medida que toma la Revolución Ciudadana era en una tragedia nacional. No, acabábamos de tener un terremoto, teníamos de paso en ese momento bajos precios del petróleo. El terremoto eh, significa una caída de 3 puntos en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, se requerían urgentes recursos económicos y por eso es absolutamente temporal, un tema de un año. Un año. En cambio, aquí estamos hablando de un tema permanente. No, me decían que el ministro ha dicho que la guerra puede durar 10 años y que requiere ese IVA para 10 años. ¿De qué estamos hablando? Claro, ¿De qué estamos hablando? pero no hay claridad, ingeniera, porque resulta que los informes de la policía y de las Fuerzas Armadas es que ya casi que le ganamos la guerra al narcotráfico, perdón, al terrorismo, porque la señora Palencia salió en una entrevista diciendo que los resultados son impresionantes y que, o sea, ya le ganamos. No sé por qué consulta, no sé por qué iba, la verdad que no terminan de concretarse el discurso que el gobierno nos quiere dar, porque entiendo que electoralmente es muy bueno hacer creer que ya vencimos y quiero consultarle a usted. ¿Estamos ya en un país de paz, Sofía? ¿Ya estamos tranquilos? ¿Noboa en 4 días venció al terrorismo? Bueno, ahí hay varias reflexiones, ¿no? Primero, siempre se pudo Sacar a las Fuerzas Armadas. convocar a las Fuerzas Armadas, Sí. porque nos dijeron todos estos años, 6 años, que no se podía, ¿verdad? Ajá. 2 años de lazo diciendo no se puede, no se puede, no se puede. Falso. Sí se pudo. Siempre se pudo un trabajo coordinado de la policía con las Fuerzas Armadas. En primer lugar, esa reflexión. En segundo lugar, si no reestructuramos el tejido social, lo que haga las Fuerzas Armadas es absolutamente insuficiente. Ya. Es absolutamente insuficiente. Requerimos arrebatarle a los jóvenes, a esos grupos de delincuencia organizada. Se están llevando a nuestra juventud, porque además tenemos un Estado ausente que no le ofrece deporte, que no le ofrece trabajo, que no le ofrece educación, que no le ofrece cultura. Y ya no solo a los jóvenes. Ayer salió un reportaje de la Deutsche Welle que están reclutando niños, niños. Ujú. Eso es obligatorio. Hay barrios en donde el niño tiene que decidir a qué banda te vas. ¿Te vas a esa banda o Sí. te vas a la de acá? Porque si no te vas a una de las dos bandas y te quedas en medio, simple y llanamente las dos bandas te hacen daño. Ujú. Entonces tienes que decidir. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿es suficiente o va a ser suficiente lo que está haciendo las Fuerzas Armadas, que además tiene el apoyo de la Por población supuesto. ecuatoriana? Y nosotros también hemos dicho que apoyamos, por supuesto que sí. Una guerra tenemos que tomar una postura y siempre vamos a estar del lado del Estado. El Estado tiene que ganar, como decía el presidente Correa, Ujú. pero a la corta eso no va a ser suficiente. Si no volvemos a recuperar el tejido social que teníamos en la década de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ahora tenemos que arrebatarle ya niños. Y mire, esta investigación viene de un periódico internacional.
de la Deutsche Welle, de un medio internacional. Porque los medios de aquí están en otras, querido Claro, Nelson. no, Están están preguntando a la persiguiendo la gente. revolución ciudadana. Ujú, sí, y que se suba el IVA. Ese es su deber ser, ¿no? No puede ser, no puede ser. Entonces, eso duele mucho y si creen que ya ganamos la guerra, si no reestructuramos el tejido social y salimos de los niveles de pobreza en que estamos, esto va a seguir siendo mucho más grave. Es decir, lo que incluso Noboa dijo en su discurso muy corto cuando empezó el gobierno, que mencionó que una de las cosas para derrocar de la delincuencia era fomentar el empleo, que tampoco se ha podido dar porque lamentablemente hay otras implicaciones como los negocios que no se están disparando, es decir, no están produciendo por el miedo. Ahora mismo Quito está sufriendo, está sintiendo lo que tal vez Quito, no sé hasta qué punto, porque ingeniera, la verdad que usted está en Quito ahora, ¿no? Usted está en Quito por su trabajo, pero yo he ido a Quito por temas de funciones, pero somos un mundo diferente, diferentísimo, y Quito hoy está sintiendo, estaba leyendo el reporte de que casi el 60% de negocios no están produciendo en Quito, entonces están ahora sintiendo eso que, bueno, acá en la costa es como muy natural, que no debería ser en el tema de la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, si no se hace eso, vamos a tener solamente parches, Sofía. No, y no, no va a funcionar. A la larga las Yeah. Fuerzas Armadas van a decir, estoy haciendo, y las cosas no cambian y no tengo el apoyo y la fortaleza institucional. Miren lo que leíamos ayer, me parece una noticia, ¿no? Las Fuerzas Armadas captura un número de delincuentes de una banda determinada y otra vez más el juez les da la libertad. ¿Cuántas veces vimos esto que se lo hacen a la Policía Nacional? Ahora ya se lo están haciendo a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay otras cosas que hacer. Hay que fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con el sector seguridad del país. Sin eso no va a funcionar y no va a funcionar lo que está haciendo las Fuerzas Armadas. ¿Qué es eso? Tenemos que recuperar el control de las cárceles. No tenemos que construir esas nuevas cárceles. Tenemos que volver a poner los radares que los quitó el gobierno y los destruyó el gobierno de Guillermo Lazo y que nunca más hizo nada. O sea, destruyó el radar que sacamos de la zona norte, lo llevó a Montecristi y lo destruyeron y se Y olvidó ahí de quedó eso. eso. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué está haciendo el señor Noboa? Para eso se requiere inversión y voluntad política. Requerimos otra vez volver a recuperar las UPCs, esa policía comunitaria, los VCs. Requerimos, obviamente, equipar a la policía con todo lo que requieren, ¿no? Chalecos antibala, Yeah. patrulleros que tengan las debidas seguridades. Requerimos volver a recuperar la institucionalidad fuerte que teníamos en la época de la Revolución Ciudadana. Sin eso, tampoco salimos de esto. Controlar las fronteras, Claro. controlar las fronteras. Si no trabajamos en conjunto con Colombia para controlar las fronteras, las aduanas y que no entre la droga, nada va a cambiar. Efectivamente lograrán una guerra de 10 años. Y eso es intolerable, no lo merece nuestro país, que siempre fue un país de paz. Y Que siempre fue. no lo vamos a soportar tampoco. Ingeniera, usted decía un tema importante y era el rol de los medios. Veíamos como, por ejemplo, a nivel internacional se manejaba información equivocada, errónea, además de que, no sé si llamarlo caduco, pero es el relato que se maneja para, como usted dice, tratar de seguir golpeando al grupo de la RC, seguir dándole palo a Rafael Correa, que no entiendo cuál es el afán, porque según Omar Malug en una encuesta última reportaba que Correa sigue siendo el personaje político más relevante con un 51% de aceptación. Imagínese usted, después de 10 años y casi 7 fuera, 17 años, seguir en encuestas y en radares, creo que es el único político con esos números. Pero el discurso de que Rafael Correa pacificó a los Latin King y a los Nietas en su época, sigue dándose en los medios. Y me gustaría tener su criterio y su impresión sobre esta situación, que yo la entendí y la entiendo. Yo recuerdo que en Guayaquil era peligroso cuando se encontraban estos grupos, porque se armaba el bochinche. Y no había todavía estos actos terroristas de bombas y cosas así. Pero usted ya veía la pared, Latin King o Nieta, Chútica, decía se va a armar el zaperongo acá, y vivíamos en zozobra. Se logró la pacificación. ¿Por qué seguir con eso o por qué atar que eso es lo que hoy vive el país en términos de delincuencia? Que lo dijeron incluso en CNN, creo, no me acuerdo, una congresista estadounidense. Mire, son lugares comunes
que no resisten, como dice el presidente Correa, no resisten el mayor análisis. Esto ocurre al inicio del gobierno, inclusive propuesto por una experta en el tema del trabajo con las bandas urbanas, que era la señora Nelsa Curbelo, Bueno, era la Guayaquil. pacificadora Por que supuesto que renunció, sí. claro. Era una de, claro, luego fue también convocada por el señor Guillermo Lazo para supuestamente trabajar en la Claro, pacificación de las bandas, se fue. pero que inmediatamente dijo, esto no funciona, esto no tiene ningún sentido, No había ¿no? garantías. No hay garantías, no hay voluntad real. ¿Entendemos por qué? Pues porque el gobierno anterior tenía vínculos también con el narcotráfico. Eh, entonces, esta es una propuesta que la lleva, que la propone ella inicialmente, ¿no? La señora Nelsa Curbelo se conversa con el gobierno nacional, ella explica que son jóvenes que no tienen esperanza en el país, que no son atendidos por nadie, y que si se lograba ayudarlos a volver a tener educación, a tener emprendimiento, ella estaba convencida que ellos iban a dejar estas delincuencia, digamos, no al nivel que estamos. Estos son No, otro era una tipo. pandilla, eran épocas de Ellos eran pandillas. pandillas, eran bandas urbanas, Exactamente. totalmente alejados de lo que estamos viviendo, No, pues que por te ahorita es matan por terrible. nada. Entonces son cosas totalmente diferentes, por eso decía, ese análisis no, eso que dice no resiste el menor análisis. Entonces se trabaja en esa pacificación y se logra esa pacificación exitosa. Muchos de esos nietas y Latin King entran a la vida formal, se les da crédito, tienen hijos, se regularizan, hacen emprendimientos, se vuelve una experiencia exitosa, reconocida en el mundo inclusive. Si de ahí uno de esos se daña, ¿verdad? Si de ahí uno de esos se daña, el caso del señor Norero, y vuelve a delinquir, y ahora lidera un grupo de delincuencia organizada que tiene que ver con el narcotráfico, es otra cosa. Y Claro, además es otro momento. así es. ¿Qué Entonces ocurre? son lugares comunes que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, el tema de la base de Manta. O sea, no podemos seguir repitiendo mentiras porque no vamos a llegar a las soluciones correctas. Claro. Entonces, ¿por qué es una mentira? Ujú. Porque usted ve, pues, el indicador homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando estaba la base de Manta, era 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es cuando llegan las políticas de la Revolución Ciudadana, no, ahí, inversión en el sector seguridad, inversión social y, por supuesto, mano dura a la delincuencia, porque esto también hay que decirlo, es la Revolución Ciudadana los que captura a las cabecillas de esas bandas Claro, que delincuenciales. luego Es salen. la Revolución Ciudadana. No, Claro. los meten a la cárcel. Otros son los que los liberan. Es el gobierno de Moreno y Romo y Otto Sonneholmer. Y Lazo, el que liberan a los que había apresado la Revolución Ciudadana. Eso no lo dicen. Ujú. Entonces, no es cierto que son las bandas urbanas de ese momento. No es cierto. No es cierto que es el problema de la base de Manta. Ujú. Es mano dura con la delincuencia, realmente, cero pacto con ellos, inversión social e Inversión. inversión en el sector seguridad, Es que lo que es. hace que la CEPAL reconozca el milagro ecuatoriano con respecto a seguridad, que seamos el segundo país más seguro de América Latina. Pero no solo la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, la DEA le da un premio al gobierno de la Revolución Ciudadana por el nivel de incautación de droga que hubo en ese Imagínese momento. usted. Entonces, Pero es basta, vamos a bueno, los números, Sofía, vamos a los números reales. claro, pero es bueno porque yo sé, es verdad, es desgastante, porque es como decir, chao, otra vez con la misma pendejada, pero es importante porque así como en cambio la mentira se repite, es siempre bueno tener a conocimiento. Vea, por ejemplo, y le digo de verdad, no me da vergüenza, desconocía que Nelsa Curbero era quien proponía, porque ella viene precisamente de esa escuela de la violencia no se gana con violencia, sino de pacificar, de conversar, de destruir desde el cimiento, y ahí se va ganando. Y de hecho, cuando pasó eso, en Guayaquil se sintió muchísima paz porque se acabaron esos temores, que luego se desviaron, sí, como en el caso de Colombia, que las FARC continúa en algunos grupos. ¿Cómo va el tema del debate para el porte de armas hablando de la seguridad, Sofía? Mi querido Nelson, una reflexión final con Por respecto supuesto. a este tema, ¿no? Cuando mentimos de tal manera y buscamos culpas en donde no hay, ¿no? En realidad estamos también ocultando y tapando lo que sí es verdad. Por ejemplo, yo lo exponía ayer, justo en el debate de ley de armas, una entrevista que le hacen a un cientista social
ex concejal de Quito, académico de la Flaxo, el señor Fernando Carrión, Ok. en donde él dice que es el gobierno de Moreno. O sea, hace 6 años atrás se cambia la política y se pacta con las bandas y se le entrega pabellones completos, no por grado de peligrosidad al delincuente, sino porque eres o no eres de una banda. Entonces le entregan pabellones completos a las bandas, lo que luego provoca la crisis carcelaria, porque se mataban entre bandas. ¿Quién, qué banda dominaba qué? ¿Qué banda exterminaba a la otra banda, verdad? Entonces, ¿quién es que pacta con las bandas? El gobierno de Moreno. Y eso continúa en el gobierno de Lazo, porque ya hemos visto los diálogos que tiene el señor Diego Ordóñez con el delincuente Moreno. ya fallecido, el señor Norero. Ujú. Entonces, ¿quiénes son los que pactaron con las bandas? ¿Quiénes son los que liberaron a estos delincuentes? Son los otros dos gobiernos. ¿Por qué? Por eso la verdad es fundamental. ¿Quién le quita presupuesto a seguridad? Se la quita Moreno. ¿Quién le quita Claro. presupuesto a seguridad? Continúa destruyendo el sector seguridad. Lazo. Tanto así que se tomaron 2 años en intentar comprar chalecos antibalas para Y la todavía no policía lo y tiene. no lo lograron. Entonces, la verdad es fundamental. Basta de tapar el desastre de estos dos gobiernos y buscar culpables en donde no lo hay. Un gobierno que deja el país en desarrollo y que deja el país como el segundo país más seguro de América Latina. A- Entonces, a- esto es una reflexión final. Claro, además, antes de ir al tema de las armas, además que es inoficioso, porque por último, ingeniera, pongámonos en este plan de culpar a Correa, ¿no? Digamos, la culpa de Correa, ok, perfecto, pero ¿y? Hay gente que te dice, ok, ya, la culpa es de Correa, ¿y? Soluciona tú, hermano, haz tú, resuelve tú, o por último llámamelo a Correa que resuelva el man, porque para ustedes es el culpable de todo. Ya dijeron que el IVA fue culpa de ustedes, perdón, que el IVA es idea de ustedes. Ya dijo el ministro, dijo, hay que echarle la culpa a estos manes, porque, oiga, se volvió como el comodín, ¿no? El comodín, echarle la culpa en la última instancia, sí, ya no puedes más, échale la culpa a los correístas. Así como lo de la dolarización, afecta a la dolarización, ¿no? Ujú. Entonces ya, o sea, basta, porque un análisis correcto nos va a permitir tomar decisiones correctas. Así Entonces es. basta de buscar el tema de la base de Manta. Y este tema es importante porque recuerde usted que el gobierno de Lazo firma un acuerdo con el gobierno norteamericano en donde permitirían venir soldados norteamericanos acá al país. Y eso nosotros, pues de plano lo rechazamos, porque siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país y ahí sí, que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan, las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, esto de las bases no funciona, no funcionó en Colombia. Colombia tiene más de 7 bases militares y sigue siendo el principal productor de droga Imagínese usted. en el mundo. Entonces, Ujú. es errónea, el análisis es erróneo, ¿no? La verdad es fundamental. El tema de Entonces, las vamos a la armas, ley ¿cómo de quedamos armas. ahí? Bueno, en primer lugar es el primer debate, ¿no? Ya. Yo he analizado este proyecto de ley, lo estoy analizando en profundidad. Creo que sería una herramienta importante para entregarle al país. ¿Para qué? En este momento, miren estos datos, en este momento hay 45.000 armas legales, Ya. registradas de manera legal, pero hay 1.200.000 ilegales, que Dios santo. básicamente están en las manos de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, es fundamental darle herramientas al Comando Conjunto, que sería el ente rector de esta ley, para que ellos tengan herramientas para sacar de circulación estas 1.200.000 armas. Eso es fundamental. Pero también aquí hay algo importante que propone nuestra compañera Alexandra Arce, que lo está consultando el presidente Novoa en su inoficiosa consulta, que es que las armas que puedan ser utilizadas por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas lo puedan hacer, dándole herramientas a la Fiscalía para declarar de utilización de uso público. Podríamos utilizar muchas de esas armas, no ser destruidas, sino que usarlas para la policía y las Fuerzas Armadas. Lo podemos hacer a través de la ley. ¿Para qué consulta popular? Entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas. Hay algunos elementos positivos más. Primero, tener una trazabilidad del arma de ese agricultor, de ese ganadero que pide la posibilidad de tener un arma, de portar un arma, saber quién la tiene, quién es el dueño, dónde está esa arma, la trazabilidad del arma, la trazabilidad de los explosivos. Mire, usted hablaba sobre Quito. El día de ayer Claro, amanecí con tremendo. esta información. Más de 130 tacos de dinamita fueron encontrados afuera de la UPC de San Roque. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la trazabilidad de estos explosivos? En este momento no hay las suficientes herramientas
para tener esa trazabilidad. Esta ley lo permite. Entonces, es una ley que puede ser una buena herramienta y una oportunidad para tener claridad de quién tiene armas en el país. Y por supuesto, también tiene que tener un arma la persona que realmente está dotada y tiene las Por capacidades supuesto. para tenerla. Más Ujú. de 25 años, informes toxicológicos, no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, no tener antecedentes de problemas con la salud mental. Todo esto nos plantea esta ley, que además la ley vigente tiene 40 años ya de vigencia. Ok, Se requiere de ley. una renovación y una Qué modernización. bueno, qué Eso bueno. es lo que estamos debatiendo en este momento en Eso la Asamblea Nacional. me parece bueno. Algo, no tengo bien claro el tema, porque creo que lo revisaba ayer. ¿La Corte le mandó a hacer el trabajo de nuevo a Noboa sobre la consulta o no? Porque algo parece que la Corte le ha dicho sobre las primeras preguntas, si es que la va a hacer o no las va a hacer, porque resulta que ya no se necesita. Preguntas sobre la accionar de las Fuerzas Armadas, ya están en la calle. Preguntas sobre las armas, ya están trabajando ustedes. Incluso ustedes le han dicho, si necesitas otra ley, te apoyamos. O sea, ¿qué más quiere Noboa? Tiene todo el respaldo ahí. ¿Qué va a pasar con la consulta, Sofía? ¿Cree que realmente debería ir adelante o viendo que necesita plata debería olvidarse y más bien usar ese recurso para la policía? Pero por supuesto, es una oportunidad la que le ha dado la jueza Núñez al presidente Noboa de retractarse de esta consulta popular innecesaria, que significa entre 60 y 100 millones de dólares. No van a gastar 60, Dios normalmente santo. se gasta más de 80 millones, 100 millones de dólares. El CNE gasta también en pagarle a todas las personas que participan en la jornada Sí, sí, electoral. sí. ¿Qué necesita el pueblo ecuatoriano? Esos recursos se requieren urgentemente. ¿Para qué ir a una consulta popular solamente por darse un baño de popularidad? Ujú. E inclusive se distrae de la tarea primordial de los ministerios, porque ¿qué es lo que hace el presidente? A ver, todos los ministros me Campaña, salen a campaña, no me campaña. salen a campaña. Cuando tenemos que hacer lo fundamental, atender al pueblo ecuatoriano, un pueblo golpeado por dos gobiernos de derecha. Entonces, para mí es una consulta inoficiosa. Ojalá que el presidente tome esta oportunidad que le ha dado la jueza Núñez para retirar esa consulta popular. Qué bueno. Sofía Spin, gracias Sofía por siempre estar con nosotros para aclarar ciertas cosas que uno desconoce, hablar de todo, hablar, analizar, que es importante. Sus palabras para despedirnos. Un abrazo al pueblo ecuatoriano, un mensaje de solidaridad a los guayaquileños por lo que vivimos el 9 de enero, el martes 9 de enero, un día doloroso. 8 fallecidos, querido Nelson, Ujú, 8 fallecidos. Y ahí sí quiero decir que el presidente ni siquiera declaró duelo nacional. ujú, Eso me entristece mucho. ujú. Y pues mandarle un abrazo de solidaridad. Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, sigue trabajando por el bienestar de los ecuatorianos. Que así Un sea. abrazo. Chao, chao, Sofía. Hasta luego.